Muy buenas tardes. Recomenzamos nuestro curso de cálculo integral y series. Anteriormente, en la última clase, el último gran concepto que introdujimos fue el de subsucesión, que era simplemente tomar una sucesión y mirarla cada ciertos términos, ¿cierto? Como filtrar la sucesión, tomar un subconjunto, y eso se hacía a través de, en vez de mirar f de n, xn, perdón, uno mira x de fn. Ahora ese fn uno lo va a anotar como un n sub k, y la idea es que esta f va a ser una función estrictamente creciente que a cada k le va a asignar un n. Y después voy a mirar mi sucesión solamente en aquellos n que son imagen de un k, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta f podría ser 2k, y eso significa que estoy mirando mi sucesión en los índices pares, o podría ser 2,1 y estoy mirando en los impares, o podría ser exponencial de k y estoy mirando mi sucesión solo cada vez una cantidad exponencial de términos ha pasado, de índices ha pasado. Una vez que introdujimos eso, vimos la primera proposición, decía que una sucesión es convergente a L si, solo si, todas sus subsucesiones también lo son. Y en principio, si la sucesión completa converge a algo, que sus subsesiones, que son pedacitos de la sucesión, también lo hagan, no era muy sorprendente. Lo que era más interesante era interpretarlo hacia el lado contrario, y es que si todas las subsucesiones de, de x tienen que converger al mismo límite para que x y n converja, esto nos dice inmediatamente que cuando yo tengo una sucesión con dos subsucesiones convergiendo a cosas distintas, la sucesión completa no puede ser convergente, ¿sí? Y a estos puntos donde las subsucesiones convergen, les pusimos un nombre, es lo que se llaman puntos de acumulación de mi sucesión. Ahora los definimos de otra manera, dijimos que un punto real, ¿sí? XNR iba a ser un punto de acumulación para mi sucesión si no importaba qué tan pequeña era la ventana que yo me fijaba y no importaba qué tan grande es el n que yo me doy, siempre hay algún momento después de ese n donde mi sucesión está cerca de ese punto a una distancia menor que epsilon. Ojo, que acá eso no existe. Cuando hablamos de convergencia, que hay un para todo, acá no le estoy diciendo que después de cierto momento todos los elementos de la sucesión estén cerca. No, 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 no. Solo le digo que no importa lo adelante que yo tome algún límite y diga, mira, a partir del índice 1000 quiero que alguien esté a distancia menor que 0,1 de x, eso es cierto. Y si después digo, bueno, después del índice 10.000, bueno, también voy a encontrar un índice después de eso, y sigo el índice 100 millones y 100 millones de millones, y etc. De modo similar, uno puede pensar que el infinito y el menos infinito van a ser puntos de acumulación de una sucesión cuando hayan términos que se arranquen hacia uno de esos dos valores, no importando cuánto tiempo yo espere para mi sucesión, y no importando qué tan grande sea el umbral que yo ponga. ¿Ok? Y después vimos que los puntos de acumulación definidos así, si ustedes me lo permiten, eh, hay una forma de entender los puntos de acumulación que es la siguiente. Las sucesiones, yo se lo he dicho, yo las puedo mirar como el n, el x, el índice, yo lo puedo mirar como el paso del tiempo. Y xn es la posición de alguien en el tiempo n. El límite de una sucesión es un punto en el espacio, si usted quiere, en la recta real, donde la sucesión camina hacia él y se acerca tanto como es posible, tanto como uno quiera. O sea, si yo digo, mira, está a distancia menos de 1/1.000.000, y yo le digo, sí, miren, después de 10 millones de años, esa trayectoria está a distancia menos de 1/1.000.000. ¿Qué es un punto de acumulación? No es un punto donde toda la trayectoria se acerca de esa manera y se queda, sino que es un punto al que siempre vuelvo. Los puntos de acumulación son puntos a los que siempre vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? A veces cuando uno quiere entender bien una definición, es como negarla, y negándola no se da cuenta qué es lo que está diciendo. Un punto no va a ser de acumulación si existe algún epsilon. O sea, si yo tengo o sea, estos son los reales y acá está x, si x no va a ser de acumulación, si yo puedo encontrar un epsilon, tal que en la ventana x más epsilon, x menos epsilon, existe algún instante, niego esto, existe algún instante, donde la asociación nunca más está acá adentro. Ningún término de la asociación pasa por acá adentro.
eso es algo que no es punto de acumulación. Entonces, ¿qué es un punto de acumulación? ¿Qué es lo contrario de eso? Es un punto que si yo hago cualquier ventanita alrededor de él, en algún minuto vuelvo. Después tal vez se va y se va por muchos índices, por muchos n's, tal vez pasan, quizás está acá adentro para x sub 1000 y la próxima vez que va a estar adentro va a ser para x sub 10 a la 100. No importa. Yo no le estoy diciendo que tenga que quedarse, ni le estoy diciendo que no tenga que esperar mucho. Lo único que estoy diciendo es punto de acumulación, que son puntos donde la sucesión siempre vuelve. Ahora, como las sucesiones no tiene por qué tomar el valor de x, uno le da una tolerancia, ¿sí? Que es lo que dice, que es lo que representa C epsilon. Es decir, mira, no es que vuelva exactamente a x, sino que vuelvo tan cerca de x como yo quiera. Muchas veces no lo sé, no estoy diciendo ni que vuelvo muchas veces, ni que me demore poco, sino simplemente que vuelvo. Y vimos que esos eran exactamente los puntos que coincidían con ser límite de alguna subsucesión de la sucesión original. Entonces, ¿qué son los puntos de acumulación? Uno podría definirlos como los puntos límites de sus subsucesiones. Vimos en la clase pasada que este era un lema súper técnico que lo vimos con un monito, ¿se acuerdan? Que era el de las cimas. Vimos que toda sucesión tiene alguna subsucesión monótona, ya sea creciente o decreciente. Y eso era súper importante, ¿por qué? Porque nosotros ya habíamos visto que las sucesiones monótonas convergían, monótonas y acotadas. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano-Weierstrass? Que toda sucesión acotada no tiene por qué converger, eso ya lo sabemos, sin embargo siempre tiene al menos una subsucesión convergente. ¿Por qué? Porque como sabemos que va a tener al menos una subsucesión monótona, si a esa subsucesión monótona le agregamos que también va a ser acotada, nosotros ya sabemos que sucesiones monótonas y acotadas convergen en R. Y una de las consecuencias, o la consecuencia que vimos de ese teorema, era el teorema de Weierstrass, que nos dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a B, con A y B en R, ¿sí? Esencialmente un intervalo cerrado y acotado, entonces f inmediatamente va a ser acotada en AB, y además el valor más grande y el mínimo de f se van a alcanzar, o sea, va a haber un x tal que f de x es igual al máximo de la función en ese intervalo, y va a haber un x barra tal que f de x barra va a ser igual al mínimo de la función en ese intervalo. ¿Ok? Eso fue lo que alcanzamos a ver, y hoy día vamos a terminar la parte de subsucesiones con un concepto que probablemente ustedes no conocen, pero que igual es bueno que lo conozcan y que vamos a usar un poco más adelante en el curso, que es el de continuidad uniforme. Entonces, les recuerdo que una función lo es. Bien, les decía, recordemos que f es continua en un punto x si para todo epsilon positivo existe un delta mayor que 0, y acá viene lo importante, que este delta depende de x, ¿sí? Puede depender de x, tal que si yo tengo que x menos y es más chico que delta, se tiene entonces que f de x menos f de y es más chico que epsilon. ¿Sí? Y voy a dibujar un monito. Lo voy a hacer acá y lo voy a hacer con una función que es la función, digamos que eso es 1 partido por x. Si yo me paro en este x, f de x es este valor. Y si yo me doy una ventana alrededor de f de x, fíjense bien de que todos estos valores que están acá en el intervalo están a distancia, sus imágenes están a distancia menor que lo que yo me fijé ahí. Supongamos que eso es de ancho epsilon. Esto yo lo puedo agrandar, ¿eh? Ahí. ¿Sí? Si esto de acá es de ancho epsilon, ¿sí? Esto es epsilon, esto es f de x, todos estos valores que están acá, sus imágenes están contenidas en este intervalito que está acá. O sea, las imágenes de todos estos x están a distancia menor que epsilon de f de x. Entonces acá, para este ejemplo, para este x, el delta x es todo esto. Ese es delta de x.
¿Sí? Sin embargo, si yo en vez de pararme en ese X, yo me paro en un X por acá y hago esencialmente el mismo, eso es f de x, f de x prima, si esto es x prima, fíjense bien de que ahora los valores que están acá en los x para los cuales su imagen están en esa ventanita es mucho más chiquitito. Es solo lo que estoy marcando ahora con verde. ¿Sí? Entonces la función 1 partido por x es continua. ¿Sí? Yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz, y si yo me paro en este x, y yo me pregunto, bueno, ¿qué tan cerca tengo que estar para que las imágenes queden cerca? Yo puedo moverme en toda esta bandita. Si me hago la misma pregunta con un x que está más cerca de cero, resulta que los x que puedo mirar y que las imágenes todavía estén cerca, que son los x que están acá, cuyas imágenes están aquí, ahora es una bandita más pequeña. Entonces, todo lo que les quiero mostrar con este ejemplo, lo que quiero ilustrar, es que cuando yo pienso en continuidad, esa continuidad depende del punto donde estoy parado. ¿Sí? Una función es continua, en principio, qué tanto me puedo alejar de x, de forma que las imágenes se alejen poquito, va a depender de donde yo me pare, del x que yo considere. En contraposición a eso, se introduce el concepto de continuidad uniforme. ¿Qué va a ser una función uniformemente continua? Va a ser una función donde si yo me doy un epsilon, puedo encontrar un delta fijo, ¿sí? Un delta positivo fijo, tal que cualquier par de elementos en ese intervalo, si están a distancia menor que delta, sus imágenes están a distancia menor que epsilon. ¿Sí? Que no es lo que pasa acá. ¿Sí? Si yo miro la función 1 partido por x, no es uniformemente continua en los reales positivos, en ser infinito. ¿Por qué? Porque si yo quiero estar a una distancia epsilon, acá tengo que estar muy cerca y acá puedo estar más lejos. Y en particular, acá mientras más me acerco a cero, más pequeña se me hace la ventana y no puedo nunca tomar la ventana más pequeña de todas, si usted quiere. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agregar una hojita. Si miramos, ejemplo, si nosotros miramos la función f de x igual x cuadrado en 0, 1, si yo miro esa función ahí, resulta que f de x menos f de y es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y eso no es otra cosa que x más y por x menos y. Y eso me dice que esto es f, que si yo le tomo valor absoluto a esta igualdad, puedo obtener la siguiente desigualdad. ¿Cierto? Y en particular, como x e y ambos están entre 0 y 1, eso lo puedo acotar cada uno por 1 y eso es más chico que 2. O sea, yo tengo que f de x menos f de y es más chico que 2 veces x menos y. Por lo tanto, si yo quiero, si deseo obtener que f de x menos f de y sea más chico que algún epsilon, solo necesito que x menos y sea más chico que epsilon medios. Si x menos y es más chico que epsilon medios, entonces me va a quedar que f de x menos f de y va a ser más chico que epsilon. Y esto que está aquí es lo que uno llama delta de epsilon. Recuerden que como acá para todo epsilon existe un delta, este delta implícitamente depende de epsilon, porque está después del cuantificador. Entonces yo tengo derecho a, para cada epsilon, a escoger un delta, y ese delta que voy a escoger en este caso particular, cuando estoy pensando en la función x cuadrado, va a ser simplemente epsilon medios. ¿Por qué? Porque sabemos que f de x menos f de y es más chica que 2 veces x menos y.
Así que si yo tengo eso, se va a cumplir lo siguiente, que es la definición de continuidad uniforme, que x menos y menor o igual que delta, me va a implicar que f de x menos f de y es menor que epsilon. Así que la función x cuadrado es uniformemente continua en 0, 1. Bien, hecho el ejemplo, vamos a probar este teorema que dice lo siguiente, que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, AB, aquí es importante que A y B están en R, ¿eh? ¿Sí? Son intervalos cerrados con A y B reales. Entonces, F va a ser uniformemente continua en AB. ¿Sí? O sea, el caso que vimos en el ejemplo de x cuadrado, no solo aplica para x cuadrado, que es una función continua en 0, 1, sino que cualquier función continua en 0, 1 en un intervalo cerrado, eso es lo importante, va a ser también uniformemente continua. ¿Y por qué es tan importante que sea en intervalo cerrado? Porque también vimos el ejemplo de la función 1 partido por x en el intervalo 0, 1, y en este intervalo abierto esa función no es uniformemente continua, y en este intervalo abierto esa función sí es continua. ¿Sí? Entonces, la demostración de esto tiene que ver con subsucesiones, y por eso es que la vemos en esta parte. Y en realidad es bastante, no es muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es probarla por contradicción, vamos a probar vamos a suponer que f no es uniformemente continua y vamos a llegar a que f entonces no puede ser continua. Por contradicción, supongamos que f no es uniformemente continua. Y ser uniformemente continuo significa que para todo epsilon existe un delta que es blap. Si estamos diciendo que vamos a suponer que no es, entonces significa que negamos esa proposición lógica, y eso significa que el para todo se transforma en que existe un epsilon mayor que cero. Voy a colocar un epsilon barra para que entendamos que uno en particular, fijo, tal que para todo delta mayor que cero, existen dos puntos x, y, y que dependen de delta, un x delta, un y de delta, en AB, tal que pasa que están a distancia chiquitita, x delta menos y de delta es más chico que delta, pero sus imágenes están a distancia mayor que epsilon barra. ¿Sí? Ahora, como queremos usar sucesiones para llegar a una contradicción, lo que vamos a hacer es tomar una familia delta, porque fíjense que esto vale para todo delta. Para el delta que yo me dé, puedo encontrar un x, puedo encontrar un y. Entonces, ¿qué pasa si tomamos, fíjense bien, delta igual 1 partido por n? Eso significa que existe un xn, un yn, tal que xn menos yn están a distancia menor que 1 partido por n, y al mismo tiempo sus imágenes están a distancia mayor que epsilon barra. Ahora, si tenemos esas dos cosas pasando, fíjense lo que ocurre. Acabamos de construir una sucesión xn que está en este intervalo que es cerrado, y nosotros sabemos que entonces x tiene una subsucesión convergente, porque toda sucesión en un intervalo cerrado tiene subsucesión convergente. Entonces, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe, ¿cierto?, x sub nk subsucesión de xn, tal que xn sub k converge a un x barra que pertenece a AB. Pero resulta que para todo n, xn menos yn era más chico que 1 partido por n. Y eso implica, ¿cierto? Si tomamos los nk en particular, que son un pedacito de los n, que xnk menos ynk
es más chico que 1 partido por nk. Y eso significa, fíjense bien, que si yo me pregunto qué tan lejos está ink de ese valor x barra, ink, bueno, eso es lo mismo que la distancia que hay de ink a xnk más xnk menos x barra, y por desigualdad triangular esto es más chico que ink menos xnk más xnk menos x barra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto que está acá es más chico que 1 partido por nk, y eso significa que cuando k se va a infinito, nosotros sabemos que xn tiende a x barra, así que esto se va a 0. Esto está acotado por 1 partido por nk, que también se va a 0. O sea, por el teorema del sándwich, ya que esto es mayor o igual que 0, concluimos que, ¿cierto? Todo esto implica que el límite cuando k se va a infinito de ink menos x barra es igual a 0, que es lo mismo que decir que la sucesión o que la subsucesión y sub nk converge a x barra. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que también sabemos lo siguiente, pero además, nosotros sabemos que epsilon barra es más chico que f de xn menos f de yn, y eso era para todo n. O sea, esto en particular, para todo k se tiene que epsilon barra es más chico que f de xnk menos f de ynk. ¿Y qué pasa ahora? Que, bueno, eso es más chico que f de xnk menos f de x barra más f de x barra menos f de ynk. ¿Por qué? Porque simplemente acá al medio metí, sumé y resté f de x barra y lo separé en desigualdad triangular. ¿Y para qué hice eso? Porque yo sé que f es continua en x barra. Entonces, como xnk converge a x barra, esto que está acá converge a 0 cuando k se va a infinito. Y como acabamos de probar que ink converge también a x barra, como f es continua en x barra, esto también converge a 0 cuando k se va a infinito. Y fíjense lo que obtuve. Obtuve que epsilon barra es menor que 0, lo que es una contradicción, porque nosotros dijimos que epsilon era estrictamente positivo. Entonces, ¿por qué llegamos a esta contradicción? Llegamos a esta contradicción por suponer que f no era uniformemente continuo, por lo tanto, la única opción es que sí lo sea. ¿Ok? Así que con eso se concluye la demostración de que toda función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua. Y si se fijan, la propiedad fundamental que usamos fue la existencia de una subsucesión convergente para xn, siendo x una sucesión definida, ¿cierto? O que vivía en este espacio AB cerrado. Bien, continuamos. Y vamos a continuar introduciendo el último concepto, y tal vez uno de los más importantes respecto a las sucesiones, que es el concepto de sucesión de Cauchy. Y que es el siguiente. Vamos a decir que una sucesión xn es de Cauchy si para todo epsilon que yo me dé hay algún umbral n0 que depende de epsilon, tal que si yo mido dos elementos después de ese umbral, la distancia entre esos dos elementos es más chica que epsilon. ¿Sí? Si yo mido cualquier par de elementos, sí, pues fíjense bien, para todo par mn más grande que ese umbral, la distancia entre los xm y xn es más chica que epsilon. Si ustedes quieren, las sucesiones de Cauchy uno se las puede imaginar que son sucesiones que se van apretando a medida que pasa el tiempo, entre ellas, se van acercando entre ellas. ¿Y cuál es la gran gracia de las sucesiones de Cauchy? La vamos a ver en dos diapos, pero primero veamos un ejemplo. Vamos a ver que
tenemos dos sucesiones. Vamos a ver que esta no es de Cauchy y que esta sí. Entonces, ¿por qué esta de acá no es de Cauchy? Bueno, esa no es de Cauchy porque si pienso yo que, por ejemplo, yo sé que todos los pares, n, sabemos nosotros que toma dos valores nomás, pues n vale menos 1 o 1. Entonces, si yo me doy epsilon igual a un medio, no importa cuánto espere, pues si en algún minuto estoy en uno que vale 1, el siguiente vale menos 1, entonces esos dos están a distancia 2, no están a distancia más chica que un medio. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de una sucesión, ¿cierto? Que no es de Cauchy. ¿Por qué? Porque no importa cuánto yo espere, los términos siempre están oscilando y están moviéndose del menos 1 al 1 y viceversa. Entonces los términos entre ellos siempre están a distancia igual a 2. Así que claramente no es de Cauchy porque ya para epsilon, cualquier epsilon menor que 2, de hecho eh, no cumple la condición. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Acá tenemos una sucesión definida por recurrencia. Entonces decimos, mire, parte de un B0 positivo y el siguiente se va a decir como 4 sobre 3 más el término anterior. Entonces, por ejemplo, si B0 fuera 1, B1 sería 1 también. De hecho parece que en 1 se queda pegado, así que sí, en 1 se queda pegado, es súper fome. Así que hagamos un B0 distinto, hagamos B0 2, me quería 4 sobre 5, me quería 4 quintos, y ahí lo vamos inyectando y va a ir tomando otros valores. ¿Ok? Vamos a demostrar que esta sucesión de acá es de Cauchy, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a demostrar primero qué pasa con dos términos consecutivos. Miren, qué pasa con la distancia entre Bn más 1 y o Bn más 2 y Bn más 1. Resulta que la distancia entre Bn más 2 y Bn más 1 es lo mismo que decir 4 dividido por 3 más Bn más 1 menos 4 dividido por 3 más Bn. Y uno se hace el cálculo, ¿cierto? Nos va a quedar 3 por 4 son 12 más 4Bn menos 12 menos 4Bn más 1, y todo esto dividido por 3 más Bn más 1, 3 más Bn. Obviamente los 12 se van, y esto fíjense que nos queda que es lo mismo que 4 veces factor de Bn más 1 menos Bn dividido por 3 más Bn más 1 por 3 más Bn más 2. Perdón, Bn. Y acá uno se da cuenta de algo. Fíjense bien de que si B0 es positivo, acá estoy sumando y dividiendo por cosas positivas, así que toda la sucesión va a ser siempre positiva. ¿Ya? Y de hecho, va a ser siempre menor que 1. O al menos va a ser menor que 4 tercios. ¿Por qué? Perdón, no que 1, sino que 4 tercios, porque ustedes saben que un denominador yo lo agrando si le quito algo positivo. O sea, perdón, ahí achico el denominador, entonces agrando la fracción. ¿Sí? Entonces la fracción más grande que puede tomar el valor es 4 tercios. Pero en particular, si yo puedo hacer la siguiente cota, que es bastante, lo que les quiero decir es que es una cota muy, muy gruesa, que es decir, mira, esto es más chico que 4, Bn más 1 menos Bn, dividido por 9. ¿Por qué? Porque como esta cantidad, perdón, como esta cantidad es positiva y esta también, si yo las quito, estoy dividiendo por algo más chico, por lo tanto lo que me resulta me queda más grande. Es tan simple como eso. Y fíjense lo que ocurrió. Acá ya no estoy tomando dos tipos cualquiera, sin embargo estoy diciendo que la distancia entre un número y su sucesor, entre un elemento y su sucesor, perdón, es 4 novenos más chico que 1. Es estrictamente menor, fíjense bien,
que la distancia de los términos anteriores. Entonces, lo que a uno le gustaría probar es lo siguiente. O sea, si yo tengo, si m es mayor que n, bueno, eso significa, ¿cierto?, que m es igual a un n más, digamos, algún k, con k positivo. Y yo quiero estudiar esto, y para que mi sucesión sea de Cauchy, yo significa que esta distancia sí tiene que ser pequeña. Bm menos Bn tiene que ser tan pequeña como yo quiera. Cada vez que yo me doy un epsilon, yo tengo que encontrar un momento en que eso se hace tan pequeño como yo quiera. Bueno, pero eso es lo mismo, fíjense bien, que Bm, que dijimos que era n más k, menos Bn. ¿Sí? Y acá yo puedo hacer el siguiente cálculo. Yo puedo decir, mira, voy a hacer que esto es lo mismo que Bn más k menos Bn más k menos 1 más Bn más k menos 1 menos Bn más k menos 2 hasta que llego a Bn. O sea, simplemente agrego todos los pasos intermedios, porque yo tengo una buena cota cuando estoy yendo de un elemento a su sucesor en la sucesión, ¿sí? Al siguiente término. Entonces, como acá me preguntan por dos términos que están más lejos, relleno, coloco todos los pasos intermedios y gracias a la desigualdad triangular esto va a ser más chico que la suma desde j igual 1 hasta k de b, perdón, n más j menos b n más j más 1 más j. Va a ser así. ¿Ok? Y fíjense lo que va a pasar ahora, que esto va a ser menor o igual, por lo que acabamos de probar, que la suma desde j igual 1 hasta k menos 1 de esta que está acá es más chica que la anterior, de a 4 novenos bn más j menos bn más j menos 1. Y ahora esta que está acá, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, y uno llega a lo siguiente, que esto es lo mismo que la suma desde j igual 1 hasta k menos 1 de 4 novenos a la j por b de n más 1 menos b de n. Y eso que está ahí es una suma geométrica, así que uno la puede calcular. Y de hecho, si uno quisiera, podemos seguir retrocediendo, ¿no? No tenemos para qué parar en n. Y esto es simplemente a la n más j b1 menos b0, si ustedes quieren. Y eso es una constante. ¿Ok? ¿Y cuál es la gracia? Que en esta suma geométrica, fíjense bien de que estoy elevando un número que es más chico que 1. Entonces, y además estoy partiendo de 1. Entonces, esta suma uno la puede calcular. Esto es b1 menos b0. Y la suma geométrica que parte de 1, si no me falla la memoria, a esto le voy a llamar R. Eh, de hecho, si uno hace si uno hace el cambio de índice, porque fíjense que acá tengo un n más j, entonces en realidad estoy partiendo desde n. Desde n la de j, entonces me va a quedar algo por este estilo, como un r a la n más 1 partido por... en realidad es así, es r a la k más n menos 1 menos r a la n dividido por 1 menos r, y todo esto, eso, porque ya tengo la constante antes. Y yo sé que esto se ve un poco tortuoso, ese menos me puedo olvidar de él, y lo importante es que como el r es menor que 1, yo sé que esta cantidad de acá se está yendo a 0.
¿sí? Porque como cuando teníamos un medio a la n, un medio a la n se va a cero, así mismo cualquier número menor que 1 a la n se va a cero. Entonces eso me dice que yo esto lo puedo hacer haciendo crecer n tan pequeño como yo quiera, y de esa forma, o sea, si ustedes quieren esto lo puedo acotar así, esto es más pequeño que b1 menos b0 por r a la n partido por 1 menos r. Así que haciendo el n suficientemente grande, esto lo hago tan pequeño como yo quiera, porque esto se va a cero cuando n se va a infinito. ¿Sí? Entonces, haciendo el n grande, yo hago esto tan pequeño como yo quiera, y eso me quiere decir que los términos de mi sucesión van a estar tan cerca como yo quiera. Es un ejercicio difícil el que acabamos de hacer, lo sé, pero ilustra, es simplemente para mostrarles cómo uno podría probar que una sucesión dada resulta ser de Cauchy. ¿Ok? O sea, entonces esta sucesión es de Cauchy, sí, ¿por qué? Porque, bueno, uno fácilmente puede probar que dos términos consecutivos están cerca, perdón, que dos términos consecutivos están cerca, y usando eso y haciendo este cálculo, que yo estoy de acuerdo, no es un cálculo que a ustedes se les vaya a ocurrir inmediatamente, de hecho es un cálculo difícil, pero uno puede mostrar que cuando yo tengo que si dos términos consecutivos, la distancia se achica, de esta manera, fíjense que la distancia entre dos términos es menos de la mitad que la distancia de los dos términos que estaban justo antes. Entonces eso nos dice que de alguna manera los términos están cada vez más cerca entre sí. Entonces si yo me doy dos términos cualquiera y quiero decir que esos estén cerca, bueno, lo que tengo que hacer es tomar el primero de ellos, el n, porque estoy diciendo que el m va a estar después de n, lo suficientemente grande para que esta cantidad sea pequeña. Bien, ese era nuestro ejemplo. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de las sucesiones de Cauchy? Si me lo permiten, déjenme recapitular. Acabamos de introducir un concepto, sucesión de Cauchy, sucesiones que cuando el tiempo pasa, los términos se empiezan a pegar entre ellos. ¿Existen sucesiones de Cauchy? Sí, acá tenemos una. ¿Ok? ¿Demostrar que era de Cauchy era fácil? No, no era fácil, pero lo logramos. ¿Y por qué nos interesan? ¿Por qué nos interesan? Bueno, nos interesan por este teorema que está acá. Y es que una sucesión es convergente sí solo si es una sucesión de Cauchy. ¿Cuál es la gran gracia? La gran gracia es que nosotros sabíamos que una sucesión era convergente porque convergía a su límite, entonces teníamos que tener su límite y si teníamos su límite podíamos demostrar que era convergente. Para demostrar que una sucesión es de Cauchy no necesito conocer su límite, solamente necesito tener es poder evaluar la distancia entre dos de sus términos. Entonces, si este teorema es cierto, bueno, más bien dicho, como este teorema es cierto, lo que acabamos de demostrar entonces, mostrando que esta sucesión Bn que está acá era de Cauchy, lo que acabamos de mostrar es que Bn es convergente. Y la gracia es que si yo sé que es convergente, yo puedo tomar esta ecuación, tomarle límite a ambos lados y calcular el límite. ¿Ya? Eso se lo voy a mostrar al final de la demostración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar que una solución es convergente si solo sí es de Cauchy. Como es un sí solo sí, tiene dos implicancias, una de ellas es más sencillo que el otro. La sencilla es probar que si es de convergente, entonces es de Cauchy. La demostración es la siguiente, entonces queremos demostrar que para todo epsilon hay un instante a partir del cual los términos se parecen entre sí, entonces como toda demostración que sirve para todo, partimos por decir un sea epsilon mayor que cero. Entonces uno dice cómo xn converge a un x barra, ¿cierto? Porque estamos diciendo que es convergente, así que tiene que ser de Cauchy. Ahora, ojo, acá debería decir convergente en R. O sea, esto realmente para números reales, ¿sí? Una sucesión que, entre comillas, converge a infinito, no tiene por qué ser de Cauchy. De hecho, la sucesión n converge a infinito y sus términos no se están acercando, siempre están a distancia 1. Entonces, les decía, como xn converge a este x en R, nosotros sabemos que para todo epsilon, perdón, ya está fijo el epsilon, sabemos que existe un n0 de este epsilon, tal que para todo n más grande que ese n0, se satisface que xn menos x barra
es más chico que epsilon medios. ¿Sí? Sí, yo para el epsilon que me dé yo me puedo encontrar un n0 que pase eso. Bueno, entonces si nos preguntamos, sean n y m ambos mayores que n0, ¿cuánto vale la distancia entre xn y xm? Bueno, la distancia entre xn y xm es lo mismo que la distancia entre xn a x barra más x barra menos xm. Y ahora, una vez más, por desigualdad triangular, esto es más chico que xn menos x barra más x barra menos xm. Y fíjense bien que tanto m como n están después de n0, así que tenemos derecho a decir que esto es más chico que epsilon medios, esto es más chico que epsilon medios, así que todo esto es más chico que epsilon. O sea, fíjense bien, me dio un epsilon mayor que 0, encontré un n0, tal que si m y n son más grandes que ese n0, la distancia entre los dos términos es más chica que epsilon. Así que eso es exactamente la definición de que xn es de Cauchy. Por lo tanto, xn es de Cauchy. ¿Sí? Así que parece que convergente implica Cauchy simple, ¿no? Ahí no está la magia, y de hecho ahí no está la magia, pues si yo sé que ser convergente es algo súper fuerte. Era más fuerte que ser acotado, es más fuerte que ser de Cauchy. La verdadera magia está en que ser de Cauchy baste para que la sucesión sea convergente. Entonces, eso es lo que vamos a probar ahora. Para atrás. Entonces, supongamos que xn es de Cauchy. Ya, voy a hacer una primera afirmación. Primera afirmación. xn es acotada. ¿Sí? Toda sucesión de Cauchy es acotada. No quiero probar eso al tiro para que no nos distraigamos de a dónde queremos llegar. Nosotros queremos llegar a probar que xn es convergente. Entonces, supongamos que tenemos esto. Entonces, esto vamos a dejar pendiente esa demostración. ¿Ya? Segunda hecho. Si tenemos una asociación acotada, ¿qué es lo que sabemos inmediatamente? Toda asociación acotada tiene, que pidiendo la mente a Francisco, dice una subsucesión convergente. Entonces existe x sub nk convergente a algún x barra. ¿Ya? Por ser acotada está en algún intervalito, así que bueno, ahí ya tiene subsucesión convergente. Y tercero, vamos a probar que xn completo converge a x barra. Fíjense bien que esto es convergente a x barra cuando k se va a infinito. ¿Sí? Si yo miro algunos elementos de la sucesión, yo ya sé que convergen a x barra. Ahora lo que voy a probar es que en realidad la sucesión completa converge a x barra. Ahora, esto no es nada sorprendente, porque una vez que yo tengo una subsucesión que converge, ser de Cauchy significa que sus términos se van pegando entre sí. Entonces, si algunos términos se están yendo a x barra, es súper natural que la subsucesión completa también. Entonces, cuando queremos probar la convergencia, es lo mismo de siempre. Decimos, bueno, sea un epsilon mayor que 0, ¿cierto? Queremos encontrar que hay algún momento a partir del cual la sucesión xn y x barra son, que xn menos x barra es más chico que epsilon, ¿cierto? Están muy cerquita. Entonces, como xn es de Cauchy, nosotros sabemos que existe un n0 de epsilon, tal que para todo n y m que estén después de ese n0, la distancia entre xn y xm es más chica que epsilon. Medios. ¿Sí? Y ahí cuando le pongo medios al tiro, ustedes dicen, ah, va a separar, llamémosle el error en dos partes. Ahora, como k sub n, eso tiene que, perdón, al revés. N sub k se va a infinito cuando k se va a infinito, ¿sí?
los subíndices de una subsucesión, sabemos que van divergiendo. Esa es la condición, era una condición que teníamos, porque eran, o si ustedes quieren, para no escribirlo así, podemos decir lo siguiente, que es esencialmente lo mismo, como n sub k es estrictamente creciente, existe algún k 0, le voy a llamar simplemente, en los naturales, tal que para todo k más grande que k0, pasa lo siguiente, que n sub k es más grande que n0 de epsilon. ¿Sí? N sub k es estrictamente creciente, este n0 de epsilon es un umbral, n sub k viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, en algún minuto lo pasa, no sé cuánto vale ese minuto, eso es k sub 0, no sé dónde está k sub 0, me da lo mismo, yo sé que existe y que después de k sub 0, todos los n sub k están por arriba de ese umbral. ¿Ya? Pero además, como x sub nk converge con k a x barra, existe un k sub 1 tal que para todo k más grande que ese k sub 1, resulta que la distancia entre xn sub k menos x barra es más chica que epsilon medios. ¿Sí? Entonces, sea k barra igual al máximo entre k1, entre k0 y k1. ¿Cierto? Eso implica que para todo k más grande que este k barra, pasan dos cosas. Nk es más grande que n0 y xnk menos x barra es más chico que epsilon medio. ¿Sí? Entonces, así, si nos preguntamos para todo n más grande que n0, si yo me tomo un n más grande que n0, resulta que la distancia entre xn y x barra, eso que está ahí, bueno, voy a poner como pivote xn menos xnk más xnk menos x barra, ¿sí? Eso para cualquier x barra eso es cierto, porque estoy usando solo desigualdad triangular, ¿sí? Pero resulta que si considero k más grande que k barra, esto que está acá es más chico que epsilon medios y esto que está acá es más chico que epsilon medios. ¿Por qué? Porque para acá, mayor que k barra, el nk era más grande que n0, así que estoy en donde la condición de Cauchy vale. Esto que está acá, la condición de Cauchy es cierta. Y por otro lado, como soy más grande que k1, estoy donde esto es más chico que epsilon medios. Y fíjense que eh, entonces esto me termina siendo más chico que epsilon. Y fíjense qué fue lo que probé. Yo probé que si me daba un epsilon 0 cualquiera, un epsilon positivo cualquiera, podía encontrar un n0, tal que para todo n más grande que n0, la distancia entre xn y x barra es más chica que epsilon. O sea, eso es la definición de que xn está convergiendo a x barra. Así que lo único que nos falta probar es que efectivamente xn es acotada para que todo lo más valga, porque 2 y 3 ya los tenemos listos, solo nos faltaría probar que tenemos 1. Entonces, falta probar 1. ¿Ok? Y la demostración es súper sencilla porque como xn es de Cauchy, yo sé que existe algún n tal que para todo m y n más grande que ese n, xn menos xm están a distancia menor que 1. ¿Ok? Y ahora, en particular, eh,
xn menos xn grande están a distancia menor que 1. O sea, si yo me paro en ese xn grande, en el n grande mismo, todos los que siguen están a distancia menor que 1 para todo n más grande que n grande. Y eso implica, fíjense bien, de que xn, su módulo, que es lo mismo que decir módulo de xn menos xn más xn, ¿sí? Pivoteo por xn, o sea, por desigualdad triangular esto es más chico que xn menos xn grande más x de n grande, o sea, y esto es más chico que x de n grande más 1. Y esto es cierto para todo n chica mayor que n grande, ¿sí? O sea, por lo tanto, esto que está acá, x de n grande, está fijo, es una constante, eso yo le podría llamar m, o a todo esto incluso le puedo llamar m. Tengo que para todo n más grande que n grande, el valor absoluto de xn es más chico que m. O sea, xn es una sucesión acotada, porque ser acotada significaba ser acotada desde algún punto, pero nosotros ya vimos que si soy acotado a partir de algún instante fijo, en realidad soy acotado para todo índice porque los elementos que hay antes puedo tomar el más grande de todos ellos y listo. ¿Sí? Lo hago máximo con esta m que encontré. Así que conclusión, tenemos 1. ¿Sí? Queríamos probar que a partir de algún momento la solución era acotada, perfecto, lo probamos. Bien, y les prometí un ejemplo donde nos servía saber que una sucesión era de Cauchy, donde podíamos aplicar esto. Nosotros probamos que la sucesión que era bn más 1 igual 4 dividido 3 más bn, con b0 positivo, probamos que esa sucesión era de Cauchy. Entonces ahora sabemos que tiene límite. ¿Y cuál es la gracia de saber que tiene límite? Bueno, resulta que como esta sucesión vimos que es positiva, su límite también va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y si se fijan, esta función que está acá es continua en todos los positivos. Por lo tanto, si yo pongo límite acá, es lo mismo que poner límite adentro. ¿Sí? Es una forma de entender la relación entre límite y funciones continuas. Y eso me dice que si yo tomo límite a ambos lados, entonces me queda que el límite de bn más 1 es igual al, bueno, en principio al límite de 4 sobre 3 más bn, cuando n se va a infinito, cuando n se va a infinito. Y eso es igual, por la continuidad de la función, a 3 más el límite cuando n se va a infinito de bn. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esto que tienen acá es una subsucesión de bn. Cuando toman la función que genera la subsucesión como n más 1, pero es una subsucesión, y como bn converge, lo hacen también todas sus subsucesiones y al mismo límite. Así que si nosotros llamamos L al límite de bn, lo que nos dice esta ecuación es que L es igual a 4 más 3 más L. Así que acá podemos despejar, y esto nos dice que 3L más L cuadrado es igual a 4. O sea que L cuadrado más 3L menos 4 es igual a 0. Y eso que está ahí me suena que uno lo puede factorizar como L menos 4, no, más 4 por L menos 1, igual 0. ¿Sí o no? Sí. Así que esto nos dice que hay dos candidatos al límite. Obviamente uno es y otro, pero entonces la solución converge bien. Las raíces de esta ecuación son L igual menos 4 y L igual 1. Y nosotros sabemos que esta raíz no es. ¿Por qué? Porque nuestra sucesión es siempre mayor que 0, por lo tanto su límite es mayor o igual que 0, no puede ser menos 4, así que esta sucesión de acá converge a 1. El límite cuando n se va a infinito de bn es igual a 1. De hecho, cuando puse b0 igual 1, nos quedamos pegados inmediatamente en ese valor. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que no importa el valor inicial de b0, la sucesión converge siempre a 1. ¿Sí? Se olvida de la condición inicial. ¿Ok? Bien, ya. Y con eso sí, damos por cerrar la clase de hoy.